Señora Ministra de Agricultura, buenos días y gracias por estar en 6 AM. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por permitirnos hablar en estos micrófonos. Un saludo especial a toda la audiencia. Ministra, ¿por qué no hay que preocuparse? No, la resolución 377, que en efecto firmamos en diciembre, lo que está señalando es que en el suroeste antioqueño, dentro de la frontera agropecuaria, vamos a iniciar un estudio que nos permita identificar cuáles son esas áreas que hoy están produciendo alimentos y que debemos proteger para el uso especial pecuario, agrícola, forestal y pesquero. Vamos a iniciar este estudio que nos permite articular con las autoridades municipales y departamentales la identificación de estas áreas para con posterioridad poder definir cuál es ese determinante del ordenamiento para las áreas de producción de alimentos. Aquí lo que hicimos fue decir, vamos a ir al suroeste, vamos a estudiar. El suroeste es una de las regiones de Antioquia que más produce alimentos, donde la actividad agropecuaria jalona la economía, y creo que podemos concluir todo que frente a la lucha contra el hambre, en la crisis climática, identificar esas áreas que hoy están abasteciendo a las ciudades de alimentos es muy importante para el futuro, para la seguridad y para la soberanía alimentaria. Ministra, algunos han argumentado con suspicacia por qué específicamente se está haciendo en Antioquia. Aclárenos por qué específicamente en esa región. Lo estamos haciendo en 10 áreas del país. Nosotros iniciamos en el sur de La Guajira. En el sur de La Guajira definimos cuál será ese gran polígono y en el sur de La Guajira ya definimos esas pequeñas áreas de producción de alimentos que hoy son determinantes del ordenamiento. En la sabana de Bogotá estamos haciendo el estudio, lo estamos haciendo en el Cauca, lo estamos haciendo en varias zonas andinas y lo estamos haciendo en Antioquia. ¿Dónde lo estamos haciendo? Allí donde se están produciendo los alimentos, donde necesitamos entrar en concurrencia con todos los sectores, con los gobiernos departamentales y municipales, a proteger la producción alimentaria, porque de la producción alimentaria depende la vida de nuestras ciudades. Entonces, claramente, el suroeste es una de ellas, son 10 en general, y esperamos este año poder avanzar en todos los procesos como lo hicimos el año pasado y declarar ya no las zonas de producción de especial protección para la producción de alimentos, sino esas áreas de especial protección para la producción de alimentos, polígonos mucho más pequeños, concretos, en este año. Ministra, si el canciller Murillo dejara su puesto, podría sonar para canciller Hernando, porque es muy diplomático. Él hace la pregunta, había cuenta de la relación difícil que hay, muy tensa, entre el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, el presidente de la República. Pero el presidente decía ayer que además de esta situación agrícola, también era el departamento con más restitución de tierras en lo que él tiene como su lista. Entonces usted me dice que son 10 departamentos, no es solo Antioquia. Son 10 zonas. Esas 10 zonas se distribuyen en cerca de 7, 8 departamentos. Lo que nosotros estamos garantizando hoy es que el lugar donde se producen los alimentos y abastecemos a las grandes ciudades de alimentos asequibles, de alimentos frescos y de alimentos saludables, se puedan proteger. Porque el suelo rural viene sufriendo de muchas presiones, no ahora, desde hace mucho tiempo, y sin suelo no tenemos producción agropecuaria. Las presiones irregulares, la construcción irregular, el crecimiento urbano desordenado e irregular sobre el suelo de la producción agropecuaria es una presión que nosotros debemos contener para garantizar que los productores pecuarios, agrícolas, forestales y pesqueros tengan la posibilidad cierta de que su actividad sea productiva. Y eso es un poco lo que hace esta figura de la zona de especial protección para la producción de alimentos. Y ahí, en la zona andina donde se producen muchos de los alimentos, en esas economías campesinas que abastecen el 70% de nuestro insumo de alimentos en el país, nosotros debemos tomar medidas que nos permitan a nosotros proteger esta especial actividad que es nuestra garantía contra el hambre. Ministra, usted dice en su explicación que esta definición por ahora no limita actividades, el por ahora es mío, ni determina usos, pero que sí les permite cuidar eso que usted ha explicado, que es muy importante, la frontera agrícola y las zonas donde se producen alimentos. Cuando ustedes hagan ese estudio, algunas actividades sí van a quedar prohibidas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el asunto minero energético, ¿cierto? Yo creo que es importante precisar que hoy ya tenemos unas restricciones claras frente al suelo rural. Nosotros tenemos suelo urbano, suelo rural y un suelo de expansión urbana. En el suelo rural, que es un suelo especialmente protegido por el Código de Recursos Naturales, nosotros tenemos dos grandes categorías. La categoría de la conservación y la protección ambiental y la categoría del suelo rural agropecuario, que también es una categoría de protección. Nosotros tenemos un mandato ambiental desde el 74 que implica que los suelos agrícolas deben conservar su capacidad productiva y sus condiciones agrológicas. Eso implica que nosotros en el suelo rural tenemos un mandato de desarrollar determinadas actividades.
En la ley 388 y sus normas reglamentarias, nosotros tenemos hoy que el suelo rural debe dedicarse a actividades agropecuarias y explotación de recursos naturales. Entonces, en el ordenamiento del suelo rural, lo que hoy estamos definiendo con esta figura es allí donde se está haciendo minería, nosotros no nos vamos a intervenir porque ahí no hay producción de alimentos. Donde hoy estamos haciendo producción de alimentos y tenemos suelos con capacidad productiva y con condiciones físicas y ecológicas que nos permitan decir que allí debemos mantener la producción de alimentos, vamos a generar esta determinante. Y entonces esa determinante en un futuro será una norma que el ordenador del uso del suelo, que es el municipio, debe tener en cuenta para proyectar el crecimiento urbano, para proyectar la reglamentación del suelo rural y para poder ampliar eso que llamamos las áreas del suelo rural restringido, que son las áreas, por ejemplo, de los condominios campestres, las áreas dotacionales, de servicios públicos u otras áreas que hacen un uso distinto al agropecuario. Ministra Carvajal, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchísimas gracias y estamos muy atentos a esta discusión en el diálogo más abierto y amplio que nos permita a nosotros garantizar que Colombia produce alimentos, los produce bien, que todos nuestros productores pequeños, grandes y medianos tienen las condiciones que le pueda favorecer el Estado para que su actividad sea productiva y sea competitiva y garanticemos en las ciudades el alimento en nuestras mesas.